Esto no fue un crimen cualquiera. Fue una confesión que heló la sangre de todos los que la escucharon. Un sicario, atrapado y sin salida, dijo con voz firme y escalofriante: "Por eso maté a Camilo". No se trataba solo de un asesinato. Era el reflejo brutal de cómo operan los carteles. Un recordatorio de que la fama puede ser sentencia de muerte. La sala quedó en silencio absoluto. Cada palabra pronunciada por aquel hombre no era solo un testimonio. Era un eco de terror que atravesaba las paredes y calaba hasta los huesos de quienes lo escuchaban. No hablaba con ira ni con remordimiento. Su tono era frío, casi quirúrgico, como si estuviera relatando un procedimiento inevitable, una operación matemática en la que el resultado ya estaba escrito. Camilo debía morir. Ese instante marcó un antes y un después. No era solo la historia de un sicario que cumplió una orden, era la radiografía de un sistema oscuro, donde la obediencia se paga con sangre y la vida de un hombre puede decidirse en una habitación lejana, por voces que nadie conoce y que nunca muestran el rostro. El peso de la confesión era tan fuerte que no se podía escapar de la pregunta: ¿qué significa realmente ser famoso en un mundo gobernado por la violencia? Para unos, la exposición es éxito, poder y reconocimiento. Para otros, es un blanco pintado en la frente. Camilo Ochoa, un hombre que resonaba en las calles y en las redes, pasó de ser un personaje rodeado de lujos a convertirse en un símbolo del precio que se paga por desafiar a quienes controlan las sombras. Y esa frase, repetida con la frialdad de un verdugo: "Por eso maté a Camilo", se quedó grabada como una advertencia para todos los que creen que la visibilidad digital es un escudo, cuando en realidad puede ser la sentencia más peligrosa. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿tú crees que un sicario puede ser solo una herramienta o también una víctima del sistema? Tu respuesta puede abrir un debate que muchos prefieren evitar. El asesino levantó la mirada y con voz contenida comenzó a narrar lo inevitable. La orden, dijo, no fue una simple instrucción. Fue un mandato que venía desde lo más alto de la organización, un decreto silencioso imposible de desobedecer. En ese mundo, la lealtad no se mide con palabras, se mide con la sangre de quien está marcado como objetivo. Era obedecer o morir, confesó. Y esa frase, tan breve pero tan contundente, dejó a todos sin aire, porque detrás de esas palabras no solo había frialdad, había también miedo. El miedo de quien sabe que si duda un instante, si falla en un detalle, si se permite siquiera pensar en desobedecer, él mismo se convertirá en el siguiente nombre en la lista. Cada palabra de su confesión fue un golpe seco, un recordatorio brutal de que en el universo de los carteles no hay espacio para errores ni para compasión. Mientras relataba, repetía como un eco maldito: "Por eso maté a Camilo". No lo decía con orgullo, ni con remordimiento. Lo decía como quien cumple un destino del cual nunca pudo escapar. Lo más perturbador no era solo el relato del asesinato, sino el vacío en sus ojos al contarlo. Ese vacío que dejaba la duda. ¿Era un monstruo que había elegido matar? ¿O un hombre atrapado en una maquinaria imposible de desafiar? Ahora dime tú, ¿su confesión lo hace más humano? ¿O lo convierte en un monstruo aún más aterrador? El sicario no era un hombre común. Era una sombra entrenada, un espectro que podía confundirse con la misma noche. Sus pasos eran tan silenciosos que parecían fundirse con el murmullo del viento. Cada respiración estaba medida, contenida, como si incluso el aire pudiera delatarlo. Sus ojos, fríos y calculadores, no miraban el paisaje. Lo diseccionaban, buscando amenazas invisibles, rutas de escape,
movimientos sospechosos. Mientras caminaba por las calles desiertas de Temixco, la ciudad parecía convertirse en un tablero de ajedrez. Cada farola que parpadeaba era una señal, cada esquina un punto de vigilancia. El parpadeo intermitente de la luz no solo iluminaba su rostro, lo marcaba con destellos que parecían advertencias del destino. No hay marcha atrás. Las ventanas iluminadas se convertían en trampas potenciales. ¿Y si alguien lo miraba desde dentro? ¿Y si un vecino curioso notaba lo que estaba a punto de suceder? El sicario lo sabía. En su mundo, un simple testigo podía ser una amenaza tan peligrosa como el propio objetivo. El reloj en su muñeca no solo marcaba la hora, marcaba el ritmo de la misión. Cada tic-tac era un recordatorio de que todo debía cumplirse con precisión letal. El tiempo no era un aliado, era un juez implacable que no perdonaba titubeos. Su figura avanzaba por las calles como un fantasma al que nadie podía detener. No había dudas, no había emociones, solo disciplina absoluta. Esa noche, la sombra se movía con un propósito claro: ejecutar con perfección, desaparecer sin dejar rastro y convertirse en la pesadilla de un hombre que estaba a punto de ser borrado. La misión no era improvisada. En el mundo del sicario, nada quedaba al azar. La orden llegó como llegan las cosas más letales. En silencio, envuelta en códigos imposibles de rastrear. Un mensaje cifrado, breve, directo. Solo un nombre, un objetivo, un destino inevitable. Ese nombre era Camilo Ochoa. No había explicaciones, no había razones. El sistema al que servía el sicario no pedía preguntas, solo obediencia. En ese universo, la duda no existe. Se ejecuta o se muere. Durante semanas, el sicario se convirtió en la sombra invisible de Camilo. Lo observó a distancia, como un depredador paciente que estudia a su presa. Analizó cada rutina. A qué hora salía, qué caminos recorría, cuáles eran sus distracciones, qué amigos lo acompañaban y cuáles lo dejaban solo. Nada escapaba a su mirada. Las redes sociales, ese escaparate que para muchos es diversión, para el sicario fueron un mapa perfecto. Cada foto de Camilo levantando una copa, cada sonrisa rodeado de amigos, cada video donde presumía sus lujos. Todo se convirtió en una pieza del rompecabezas. Para Camilo era vanidad. Para el sicario era información letal. Lo que para miles de seguidores era entretenimiento, para el asesino era una trampa mortal. Detrás de cada publicación, el sicario anotaba detalles, horarios, lugares, personas. Era como si Camilo hubiera marcado con su propia mano el camino hacia su final. La orden estaba sellada, el plan trazado y el destino escrito. Ya no había marcha atrás. La casa de Camilo parecía un refugio común. Las luces cálidas iluminaban el interior, como si quisieran crear la ilusión de normalidad. La televisión encendida dejaba escapar voces y risas. Un ruido de fondo que pretendía dar vida a lo que, en realidad, estaba a punto de convertirse en un escenario de muerte. Pero nada de eso engañaba al sicario. Él sabía que detrás de cada sonido podía esconderse una trampa. La calma era solo un disfraz y las apariencias un veneno que nunca debía beber. La puerta cedió sin resistencia. No hubo chirridos, no hubo golpes. Solo un movimiento suave, casi invisible, como si la misma oscuridad le abriera paso. En ese instante, el aire de la casa se volvió más denso, cargado de tensión. El tiempo parecía estirarse y cada segundo era un cuchillo que rozaba la piel. El asesino avanzó con pasos invisibles. Su sombra se deslizaba por los pasillos como un espectro entrenado para no dejar huella. Cada latido de su corazón estaba sincronizado con la misión: entrar, ejecutar, salir. El frío del arma en su mano era más que un recordatorio.
era una extensión de su cuerpo, una herramienta que definía el límite entre la vida y la muerte. Cada dedo apretado contra el metal le decía lo mismo: la orden está aquí, en tus manos. No puedes fallar. Y entonces, en ese silencio absoluto donde hasta el aire parecía contener la respiración, el sicario levantó el arma. Un instante eterno lo separaba de lo inevitable. El dedo se cerró con firmeza sobre el gatillo. El disparo no fue solo un sonido. Fue una sentencia. Un eco seco que atravesó las paredes y quebró la normalidad para siempre. Camilo cayó. Y con él, cayó también la máscara de seguridad que creía tener. Un único disparo seco desgarró la calma de la noche. El estruendo no fue largo ni repetido. Fue breve, contundente, definitivo. Un eco que recorrió los muros de la casa, atravesó las ventanas y se extendió como un susurro de muerte hacia las calles desiertas de Temixco. El cuerpo de Camilo se desplomó con un golpe seco contra el suelo. No hubo tiempo para gritos, no hubo palabras finales. Solo un silencio absoluto, pesado, casi insoportable, que se apoderó de todo el lugar. Era como si el mundo entero se hubiese detenido para presenciar aquel instante fatal. El sicario no gritó, no celebró. No había júbilo en su rostro, solo la frialdad de alguien que había convertido la violencia en rutina. Dentro de su mente, una sola frase se repetía como un mantra inquebrantable: por eso maté a Camilo. Para él no existía odio ni venganza. No había un enemigo personal ni una deuda de sangre. Había únicamente el peso de una orden sellada, una instrucción que debía cumplirse sin titubeos. La bala que apagó la vida de Camilo no llevaba la firma de un sicario. Llevaba el sello de un sistema donde obedecer es sobrevivir. Pero lo que para el asesino fue solo una misión, para los demás fue una tragedia inconmensurable. Ese disparo cambió para siempre la vida de una familia que jamás volvió a ser la misma. Rompió la paz de una comunidad que despertó al miedo de estar vigilada. Y estremeció a un país entero, que entendió, una vez más, que la fama y la exposición no son escudos, sino blancos perfectos para la violencia. Ese disparo no solo terminó con Camilo Ochoa, fue una advertencia, un mensaje invisible enviado a todos los que desafían a las sombras. Cuando el sicario fue capturado, muchos pensaron que se trataría de una confesión simple, el relato de un hombre que disparó y huyó. Pero lo que reveló fue algo mucho más perturbador. Él no actuó solo, con voz firme, como quien ya no tiene nada que perder. Habló de redes criminales que parecían invisibles para la mayoría, pero que estaban presentes en cada rincón. Mencionó nombres que helaron la sangre de los investigadores: la Maliza, los Chapitos y otras organizaciones que operaban como piezas de un engranaje oculto. Lo más aterrador no era la existencia de estos grupos, sino la forma en que describía su poder. No eran bandas improvisadas, eran maquinarias invisibles, capaces de controlar movimientos, horarios, negocios y hasta la vida privada de quienes se convertían en objetivos. Cada decisión estaba vigilada, cada acción monitoreada, cada detalle calculado con precisión militar. Su confesión no era simplemente el relato de un asesinato, era un mapa del terror. Una radiografía de cómo los carteles convierten la muerte en un idioma universal. En ese lenguaje, cada ejecución es un mensaje dirigido no solo a la víctima, sino a todos los que observan desde la distancia. Cada bala es un aviso, cada cadáver, una firma de poder. El sicario dejó claro que Camilo Ochoa no fue un caso aislado. Fue una pieza en un tablero mucho más grande. Un tablero donde las sombras deciden quién vive y quién muere, y donde la obediencia se convierte en la moneda más valiosa.
Ese testimonio no solo estremeció a quienes lo escuchaban, también dejó en evidencia que el verdadero enemigo no estaba frente a ellos, sino escondido en la maraña de poder que los carteles han tejido durante décadas. Mientras el sicario hablaba, la madre de Camilo se aferraba a un pañuelo arrugado como si en ese pequeño trozo de tela pudiera contener el océano que llevaba dentro. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con una respiración rota, y los ojos, enrojecidos, hinchados, buscaban una salida que no existía. Mi hijo, gritó, y el eco de su voz pareció detener el tiempo. No fue un grito de rabia ni de venganza. Fue el rugido de un corazón que se quiebra. La súplica imposible de quien quisiera retroceder un minuto, un segundo, el instante exacto antes del disparo. Como si las palabras pudieran coser el pasado, como si el llanto pudiera devolver la vida. Cada frase del sicario era un filo distinto. La vigilancia, la orden, la entrada silenciosa, el disparo. Todas esas palabras se clavaban una a una, sin piedad, desgarrando capas de recuerdos. El primer cumpleaños, la risa en el patio, la foto de graduación, los abrazos que ya no volverán. Para la madre, el informe frío de la ejecución no era un relato. Era la autopsia de su propia alma. Los presentes bajaron la mirada. Nadie se atrevía a sostenerle los ojos a esa mujer que acababa de comprender que la fama de su hijo fue también su condena. En su silencio había preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué él? ¿Quién decidió su destino? ¿Cómo se descose la vida de una familia en un segundo? Y sin embargo, entre el dolor y la impotencia, apareció algo más. La decisión de no olvidar, de pronunciar su nombre sin miedo, de exigir justicia sin descanso, de convertir el llanto en memoria y la memoria en verdad. ¿Por qué el amor de una madre no termina con un disparo? Comienza una batalla que no reconoce cansancio. Pregunta para ti. ¿Crees que el sistema debería proteger públicamente a las familias de las víctimas en casos así, con apoyo psicológico real, protección y reparación? ¿O la sociedad sigue mirando hacia otro lado cuando el dolor no le toca de cerca? La noticia de la muerte de Camilo no tardó en convertirse en un huracán digital. En cuestión de minutos, las redes sociales ardían con mensajes, publicaciones y transmisiones en vivo. Como pólvora encendida, el nombre de Camilo Ochoa se multiplicaba en hashtags, en videos editados, en hilos interminables que mezclaban indignación con morbo, verdad con especulación. Unos decían que su destino estaba escrito desde el momento en que decidió exhibir su vida de lujos. Otros aseguraban que todo formaba parte de una guerra silenciosa entre carteles y que Camilo era apenas un eslabón en una cadena mucho más grande de sangre y poder. Cada rumor parecía alimentar al siguiente, hasta que el caso ya no pertenecía a la justicia ni a los investigadores, sino al juicio implacable de la opinión pública. En grupos de mensajería privada circulaban audios atribuidos a supuestos testigos, capturas de pantalla con amenazas previas y hasta mensajes codificados que, según algunos, eran advertencias ignoradas. La frontera entre lo cierto y lo inventado se volvió difusa. Pero lo que sí era claro es que el miedo se expandía con la misma velocidad que la noticia. El sicario ya había sido capturado, pero su confesión no trajo alivio. Trajo advertencias. Sus palabras helaron a miles que lo leyeron o lo escucharon en fragmentos filtrados. Nadie está a salvo cuando la fama se convierte en condena, decía. Y ese eco digital caló hondo, sobre todo en aquellos que también mostraban su vida al mundo con la ilusión de que la visibilidad solo traía reconocimiento. De repente, muchos empezaron a preguntarse: ¿hasta qué punto compartirlo todo en redes es una ventana abierta al éxito o una puerta directa al peligro?
Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Camilo cayó por su propia exposición en redes? ¿O fue apenas un peón dentro de un juego mucho más grande y oscuro? El caso de Camilo Ochoa no es solo la historia de un asesinato. Es el reflejo de un sistema en el que la obediencia y el miedo se convierten en armas invisibles. Es el espejo oscuro de cómo el crimen organizado dicta reglas que no vemos, pero sentimos. Un recordatorio brutal de que, detrás de cada disparo, hay más que un gatillo apretado. Existen redes poderosas, conspiraciones silenciadas y mensajes ocultos que nadie se atreve a descifrar. Camilo no fue únicamente una víctima. Se convirtió en símbolo de un dilema más profundo. ¿Somos dueños de nuestro destino o simples piezas en un tablero controlado por manos invisibles? Su historia nos obliga a cuestionarnos cuánto poder tienen realmente las sombras que operan detrás de la vida pública. Cuánto de nuestra seguridad depende de decisiones que jamás conoceremos. Cada detalle de este caso nos deja una lección inquietante. La fama puede ser un arma de doble filo. La exposición puede ser mortal. Y la obediencia ciega a un sistema corrupto puede borrar vidas con la misma facilidad con la que se aprieta un gatillo. Si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, dale like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de las sombras. Y dime en los comentarios, ¿crees que el sicario fue culpable absoluto? ¿O solo una pieza reemplazable dentro de un engranaje mucho más grande y aterrador?